En el video anterior creamos esta interfaz gráfica utilizando el diseñador visual Qt Designer. Básicamente lo que queremos con esta aplicación, con esta interfaz gráfica, es facilitar al usuario el dibujo de texto sobre esta ventana. Dibujaremos en esta parte inferior. Listo, entonces el usuario especifica un texto, un mensaje, lo que sea, selecciona un tipo de fuente y luego un tamaño. Al final presiona el botón dibujar texto y eso, lo que haya escrito aquí y la configuración de tamaño y tipo de fuente serán, digamos, la configuración, las propiedades que tendrá el texto a dibujar. Ok, entonces procedamos a compilar, a traducir este archivo de interfaz gráfica. Nos hallamos dentro de Visual Studio Code. Abrimos el explorador de archivos. Aquí está el archivo de interfaz gráfica Demo95 dibujo texto. Es un archivo XML. Todo este código representa la interfaz que creamos en Qt Designer. Ahora nos dirigimos al menú View y damos clic en Terminal, en este comando. Necesitamos activar el ambiente virtual Python por medio del comando Activate. Presionamos Enter y ya queda activo. Nos desplazamos a la carpeta parte 17. Limpiemos aquí pantalla con el comando Clear. A través del comando PyUICFI convertimos el archivo de interfaz gráfica Demo95 dibujo texto.ui en un archivo Python. Lo llamaremos Demo95 dibujo texto.py. Ok, vayamos al explorador de archivos y aquí está el archivo resultante, el archivo Python. Entonces están las importaciones, la clase UI dibujo texto. El método setupUI tiene todas las instrucciones para crear la interfaz gráfica. De forma automática, el comando PyUICFI nos genera todo este código. Nos ahorra un montón de tiempo. Ahora necesitamos lanzar este archivo que representa la interfaz. Para ello, abrimos el explorador de archivos. Sobre la carpeta parte 17 creamos un nuevo archivo Python. Demo95 aplicación dibujo texto.py. Empecemos con la importación del módulo sys desde el submódulo Qt Widgets. Desde ahí importamos QApplication, QMainWindow y también la clase QMessageBox para mostrar alertas. Ok, necesitaremos tres clases del submódulo QtGuide, QPainter, QColor y QFont. From PyQt, bueno, aquí falta 5, acá también. Desde el submódulo QtGuide importamos QColor, QFont y QPainter. Vale. Ahora, desde PyQtFi nuevamente, específicamente desde Qt, importamos la clase Qt. Genial. Nos falta importar desde el archivo Demo95 dibujo texto la clase UI dibujo texto. Creemos una clase personalizada que se llame aplicación dibujo texto. Heredamos de QMainWindow. Definamos un inicializador. Aquí invocamos el constructor, el inicializador de la clase QMainWindow, que es la superclase de aplicación dibujo texto. Invoquemos la función inicializar guy. Listo. Entonces, esto es un método de instancia, lo creamos.
Especificamos self para que se convierta en método de instancia. Creamos un objeto UI dibujo texto. Llamamos a la variable UI. Sobre ese objeto invocamos el método setUpUI. Indicamos como argumento self. Esa función requiere un objeto de tipo QMainWindow. Hacemos visible esa ventana. Ok, creemos aquí una función por fuera de esa clase que represente el punto de entrada a la aplicación. Necesitamos instanciar un objeto QApplication. Indicamos como argumento 6.argv. Ahora instanciamos un objeto aplicación dibujo texto y desde el módulo SID invocamos la función exit. A esa función le pasamos como argumento exec. Listo. Si este es el archivo que se está lanzando desde la línea de comandos por medio del comando Python, invocamos main. Entonces ejecutamos y ahí debe aparecer la interfaz. Genial. Cerremos esto y necesitamos, bueno, establecer la funcionalidad para este botón. Cerramos esta ventana y continuamos sobre el método inicializar guy. Creemos un objeto de tipo QMessageBox para mostrar alertas al usuario. Dejemos un título para esa ventana por medio de el método setWindowTitle. Indiquemos aquí, a ver, mensaje. Ya está. Entonces tenemos un texto a dibujar, inicialmente una cadena vacía, un tamaño de fuente. Bueno, primero creemos una variable que se llame fuente, dejamos por defecto Times New Roman. Además un tamaño fuente, podríamos dejar por ejemplo 8. Asociemos una función para el evento clic sobre el botón btn dibujar texto. Indicamos aquí self-ui.btn dibujar texto. .clicket.connect. Asociamos la función dibujar texto, que es un método de instancia de esta misma clase. Def dibujar texto, indicamos self para que se convierta en método de instancia. ¿Qué hacemos aquí? Necesitamos obtener el texto que el usuario ha escrito sobre el área de texto. Reutilizamos aquí la variable de instancia texto, cell.ui.txt, texto, creo que se llama ese campo, txt texto, .toPlainText. Recordemos que es un objeto de tipo QTextEdit, por eso invocamos la función toPlainText en lugar de text, como ocurre con los objetos QLineEdit. También el tamaño de fuente. Indiquemos aquí fuente cell UI. Esa lista se llama lst fuentes. Current item. Obtenemos el texto de ese ítem. Text. Vale. De acuerdo, necesitamos el índice de la fuente seleccionada. Cell.ui. Ese combo box se llama cbx tamaños. Current index. Ya con ese índice podemos hacer lo siguiente. Esto es tamaño fuente. Estaba repetida la E. Punto. Aquí indicamos, a ver, necesitamos modificar la variable tamaño fuente. Convertimos a entero, cell.ui.cbx tamaños, .item text. Necesitamos el valor del índice seleccionado. Entonces acá escribamos índice.
Ya está. Y refrescamos la interfaz. Para ello invocamos el método update. Ese método lo estamos heredando de QMainWindow. De acuerdo. A continuación, sobreescribimos el método heredado paintEvent. Es un método de instancia y trae información de evento. Para poder dibujar texto, entonces hacemos lo siguiente. Creamos un objeto de tipo QPainter. Empezamos a dibujar, para ello invocamos el método begin. Pasamos como argumento cell. Podemos establecer un color para la fuente. Decimos painter.setPen. Y a la hora de crear ese pincel, creamos un objeto QColor. Esa clase la importamos desde QtGuide. Dejemos como color negro. Eso significa negro en el esquema Red, Green, Blue, RGB. La fuente, painter.setFont, QFont, esa es otra de las clases que importamos. La fuente va a ser la fuente que el usuario haya seleccionado. Listo. También un tamaño. Cell.tamaño fuente. Y dibujamos el texto en cuestión. Decimos aquí draw text. ¿Qué hacemos aquí? Necesitamos utilizar un rectángulo donde dibujar. Ese rectángulo lo podemos obtener a partir de la información del evento por medio de la función rect. Luego la alineación sobre el lienzo. Decimos Qt align bottom para que se dibuje en la parte inferior de la ventana. ¿Qué más hacemos por aquí? El texto a dibujar, lo que tiene la variable texto. Al final terminamos el dibujo con la invocación de la función end. Ejecutamos, escribamos aquí por ejemplo Python versión 3.9.0. Seleccionemos la fuente Times New Roman y el tamaño dejemos 15 y damos clic en dibujar texto. Ahí aparece. Aparece el texto, indiquemos por ejemplo 18. Ahí cambia la fuente. Tremendo. Arial, Courier New, Times New Roman. Listo, entonces aquí queda demostrado cómo podemos utilizar la función drawText del objeto QPainter para dibujar texto en el lienzo en el área de trabajo de una ventana. Continuaremos con más demostraciones en el siguiente video. Hasta entonces.